Saludo en la línea telefónica a Vanessa Romero Rocha, abogada, analista política. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Primitivo? Contenta de escucharte. Es un placer tenerte aquí al aire y poder platicar contigo de un tema que está tomando mucha relevancia, porque de hecho lo tiene. Hemos platicado a lo largo de, de esta hora de noticiario del caso de Carla Estrella, quien fue sancionada por publicar un tuit, ¿no? Un tuit cuestionando la intervención o la supuesta intervención de Sergio Gutiérrez Luna, pues para beneficiar en la asignación de una candidatura a su esposa, ¿no? La diputada Diana Karina Barreras. Esta sanción, que fue pues, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que, ya lo hemos dicho, consiste en publicar 30 veces el mismo texto de disculpa, y a lo cual pues Carla Estrella logró pues no darle la vuelta porque está cumpliendo con la sanción, pero sí logró evidenciar de alguna manera cómo se hacen las cosas y cómo de repente se toma la justicia. Pues es un ejemplo, como ha habido varios en las últimas semanas. También me tengo que referir al caso de censura contra Héctor de Mauleón, ejercido por una queja de Tania Contreras, quien fue la presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Héctor publicó una columna en donde la señala como cuñada de un líder guachicolero, y entonces Héctor también fue acusado por violencia política de género, igual que Carla Estrella. ¿Qué, ¿Cuál es el efecto de estas sanciones, Vanessa, en la aplicación de una figura que es necesaria y que es indispensable en un país como México, en donde la violencia, más allá de la violencia política, se ejerce todo el día contra las mujeres? Pues mucho que decir, Primitivo. Primero señalar que creo que tú empiezas muy bien dando este contexto, cómo este caso se considera como uno entre un grupo mucho más amplio. Estamos ante uno de 5 casos que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en los que la autoridad electoral, y hay que decir que no solo ha sido la autoridad electoral federal, como Sí, es así en es. este caso de Carla Estrella, sino también autoridades electorales locales, han sancionado a diversos sujetos, sean políticos, sean periodistas de cualquier color y ciudadanos, precisamente por esta herramienta que solíamos tener las mujeres para cuidar nuestros derechos político-electorales, que es la violencia política en razón de género y que se encuentra regulada en la ley desde hace 5 años. Tú ya mencionabas el caso de Héctor de Mauleón, acaso uno de los más sonados, pero también tenemos el caso de Álvaro Delgado, que fue acusado por violencia política en razón de género por señalar que Zulema Mosri, quien era candidata a ministra, pues es más ni menos que esposa de Macedo de la Concha. Tuvimos otro caso de una ciudadana, Laisha Wilkins, que fue también, digamos, analizada por violencia política en razón de género por poner un tuit en el que se reía de un titular Ni que siquiera Carmen publicar un Aristegui había mensaje, dado una ¿no? nota. Por reírse de otra publicación. Así es, parece que cada caso supera al anterior, porque también recordemos que estuvo el caso de Miguel Mesa, de esta Asociación Claro. Civil Defensores, que fue acusada de violencia política en razón de género, ni más ni menos que por un hombre, ¿no? Sí, no, bueno. Entonces ahora estamos ante uno de estos 5 casos. Yo creo que es el más escandaloso, que es el de Carla Estrella, por señalar que Karina Barreras, como bien decías, pues obtuvo su diputación por el Partido del Trabajo gracias a su relación marital, familiar, con este diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Y ante lo que yo creo que estamos es ante la instrumentalización de la violencia política en razón de género, que, como te decía, pues había nacido como una herramienta legítima para proteger legítimas aspiraciones feministas. Nos había costado tanto trabajo como mujeres entrar al mundo de la política para que cuando llegáramos a ella no se nos dejaran ejercer nuestros derechos como a cualquier varón, digamos. Ahí tenemos el ejemplo que a mí me parece paradigmático de los ataques brutales por parte de Ricardo Salinas Pliego en contra de la entonces senadora, hoy secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, que son casos paradigmáticos de ataques que se encuentran dentro de la violencia política en razón de género, porque Citlali Hernández entonces era atacada por la sola razón de ser mujer, por ninguna otra razón. Y lo que estamos viendo ahora es casos de instrumentalización de esta herramienta legal novedosa
en donde pues difícilmente podríamos decir que se está atacando a cualquiera de estas mujeres por esa condición, por su condición física, por su condición natural de ser mujer. Entonces, aquí yo llamo la atención a los argumentos que realizaron dos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta sentencia que terminó por condenar a la ciudadana, y son los argumentos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y de la magistrada Yanino Tálora, que me parece que son la visión correcta que deberíamos tener en torno a esta herramienta si queremos que nos siga sirviendo para lo que se creó. Y aquí lo que ellos decían es que la actitud del tuit por parte, el objetivo del tuit por parte de esta ciudadana, pues no era cometer violencia política en razón de género, sino criticar el nepotismo efectivamente existente en esta relación familiar, matrimonial. Buscan ambos magistrados proteger la libertad de expresión ciudadana, señalan que una referencia al mero vínculo familiar o marital no es violencia política de género, y también hace notar cómo la sanción impuesta a la ciudadana implica una sanción absolutamente desproporcionada, haciendo referencia a la asimetría de poder entre la diputada del Partido del Trabajo y la ciudadana que no se manifestó sino a través de una red social, que es, digamos, la única forma en la que tiene para hacer ser escuchada su voz. Es su único foro, ¿no? Es un foro en el que cualquiera se puede expresar, y es un foro, vamos a ponerlo, lo más cercano a lo democrático, pues. Así es, y lo que ellos también señalan en ese sentido es que el uso de esta herramienta en este sentido no hace sino inhibir el debate y, pues digamos, el debate democrático que deberíamos incentivar y no desincentivar a partir del aparato jurisdiccional. Oye, eso es muy interesante, porque aquí se está pues, vislumbrando un posible abuso de poder, ¿no? Porque se está presionando, o hay tanto la diputada Diana Karina como pues, su esposo, pues están en una posición de gran, tú lo decías, de una falta total de simetría, ¿no? Una situación totalmente asimétrica en torno al poder que ellos tienen, que ellos ejercen, en la influencia que pueden mover, ¿no? Para tratar de acomodar las cosas. Y con respecto a una ciudadana, más allá de las críticas que estamos viendo y que tú estás mencionando, más allá del abuso de esta, pues en la denuncia a través de esta figura de la violencia política en razón de género, puede quedar una lección, o puede quedar ya grabado una amenaza para quienes nos expresamos a través de las redes sociales y quienes, bueno, nosotros tenemos al alcance un micrófono, un medio de comunicación, pero un ciudadano que se expresa a través de las redes sociales puede quedar asustado, puede quedar amedrentado por exponer una idea? Claro, diría dos cosas. Primero, que la medida a esta diputada del Partido de Trabajo le salió al revés. Yo creo que, como se dice, le salió el tiro por la culata, porque aquellos que no tenían ni idea de su existencia ahora saben que a quien se refieren por la frase dato protegido se llama Diana Karina Barrera, que es diputada federal por el Partido del Trabajo, que es esposa de Sergio Gutiérrez Luna. Pues ya sabemos inclusive el sentido de su voto en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Creo que eso también manda una señal a las mujeres que quieran hacer uso indebido de esta herramienta, pero sin duda, como tú señalas, lo que estamos viendo ahora y hacia donde deberían caminar los legisladores y las autoridades electorales es en el establecimiento de criterios claros y certeros en cuanto a qué es la violencia política de género y quién debería ser el competente para conocer este tipo de asuntos. Ahora lo obviamos, pero recordemos cómo las sanciones que en el pasado se emitieron contra Ricardo Salinas Pliego por el caso Citlali Hernández, pues no se podían ejecutar, porque la realidad es que las autoridades electorales tienen como función organizar elecciones, contar votos, no son aparatos jurisdiccionales como, digamos, como la jurisdicción civil ordinaria, que tenga las herramientas para hacer cumplir este tipo de sanciones.
Entonces creo que es un momento perfecto para volver a pensar este tipo de figuras que surgieron a lo mejor en un momento de mucho empoderamiento femenino, en donde las mujeres no teníamos demasiada participación en política, pero volver a pensar cómo queremos diseñar este tipo de instituciones para que no pues perviertan su sentido. Sí, porque además también vemos, híjole, que mientras más poderoso seas, menos consecuencias tiene el que te señalen, ¿no? Como violentador. Tú hablas de los comentarios de Ricardo Salinas Pliego. Pero pues hay que recordar, en la campaña política por la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue señalado y además se comprobó que sí ejerció violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez y simple y sencillamente era amonestado, es decir, no hay una consecuencia contra esos actos que sí están comprobados y sí hay una consecuencia contra hechos como poner un tuit que a todas luces no representa y no genera esa violencia política. Así es, lo recuerdas bien, este tipo de herramientas se han utilizado contra políticos de todos los colores, se utilizó contra Andrés Manuel López Obrador, también se utilizó contra Alessandra Rojo de la Vega, Claro. ¿no? Por ligar a Catalina Monreal con el clan de los Monreal, es decir, por ligarlo a su familia. Pues tú le decías, ¿no? Héctor de Mauleón, Álvaro Delgado, de todos los colores y sabores, no siempre con las mismas consecuencias, pero sí hago notar aquí un caso que también se nos ha olvidado, cómo Gerardo Fernández Noroña en su momento fue sancionado por violencia política en razón de género por atacar a quien fue candidata a dirigir el PAN recientemente con Adriana Dávila, fue sancionado, fue inscrito en el registro de personas sancionadas por cometer este tipo de violencia e inclusive le querían prohibir tomar protesta como senador por cometer este tipo de sanciones. Entonces que recuerden que hoy lo instrumentan, pero eventualmente podrán ser víctima de él. Sí, sí, sin lugar a dudas. Vanessa, muchas gracias. Encantada, Primitivo. Un abrazo. Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, Oscar. Desde que comenzaron las disculpas, ya lo comentábamos, pues ha habido una gran cantidad de reacciones negativas en contra de la diputada Diana Karina Barreras del Partido del Trabajo, quien ha defendido esta resolución, ha defendido su actitud, incluso dice que ha sido revictimizada por tales expresiones. Dice que este tipo de situaciones refuerzan los estereotipos de género, deslegitiman el papel de las mujeres en la política y dice esto no es censura, se trata de poner un alto a la violencia política. Si tengo que soportar esto como ya lo he hecho en otras ocasiones, lo voy a seguir haciendo, pero no me voy a quedar callada. Híjole, pues eso dice ella, pero vamos. Hay un tema de abuso. Hoy lo dijo la presidenta de la República y bueno, pues ahí también tienen que ver las autoridades que generan estas sanciones y encargadas de juzgar cada caso.